Porque todos los seres tenemos derecho a sanar, pero nadie dijo que es fácil. Tejidos de conciencia, con Marianne de Yaca, terapeuta sanadora, creadora del sistema holístico Tejido Eónico de Sanación. Muy bienvenidos y bienvenidas a su podcast Tejidos de Conciencia, el podcast que te inspira con la historia de mujeres valientes y luminosas. Yo soy Anita Lovi. Y yo soy Marianne de Yaca y el día de hoy estamos felices porque tenemos una invitada. Es una invitada sorpresa para todos. Es una mujer maravillosa que nos va a compartir pues otra historia, una historia increíble, una historia súper bonita que yo espero que nos inspire muchísimo a todas las mujeres y a todos los hombres también y que nos llene no nada más de inspiración, sino de un poquito de conocimiento, porque a través de estas charlas podemos aprender un poquito más acerca de nuestro país también y aprender acerca de personas que han dejado huella y semilla en la historia de un país. Así que hoy tenemos como invitada a tía Joge Ruge. Muy, muy bienvenida por haber aceptado nuestra invitación. Estamos felices. Anita, si quieres presentar a tía Joga, por favor. Sí, tía Joga Ruge es especialista en medio ambiente, en comunicación ambiental y en cambio climático. También es directora de cine, tiene la productora Fellini Films y ha producido más de 6 películas. Y además hoy la tenemos invitada especial en este mes de la mujer porque es hija, su madre es Nancy van Overveld, que fue una gran pintora mexicana eh, y, y que bueno, nos va a compartir, queremos escucharte también del legado que te ha dejado tu madre y la inspiración también. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes. Es un gran gusto estar aquí el día de hoy. Gracias. Gracias. Yogi, platícanos un poquito. Vamos a decir, me gustaría que presentaras ahora tú a tu mamá, porque nosotros te presentamos a ti y ahora que tú presentes a tu madre, porque este programa es en honor a ella, en honor a esta mujer y que sea conocida cada vez por más personas. Pues sí, mira, les agradezco mucho porque la verdad es que Nancy van Overveld, mi madre, que realmente fue una pintora increíble. Justo, Marian, tú conociste su obra en la exposición que tuvimos el año pasado en el Museo de Arte de Querétaro. Sí. No, y bueno, de hecho, en esa exposición en la que pude conocer la obra de tu madre y escucharte a ti hablar de la historia de tu madre, yo dije, no, bueno, esto es una maravilla que se tiene que dar a conocer, claro que sí. Sí, pues les cuento. Para nosotros ha sido súper interesante porque mi madre nació en La Haya, Holanda, en 1930 y falleció en Holanda justo hace 10 años. O sea, ella falleció a los 85 años. Y a raíz de de que ella falleció, tanto mi hermana como yo, mi hermana vive en Holanda y pues yo vivo en México, y las dos heredamos esta enorme colección de pintura. Entonces yo llevo el resguardo aquí en México y ella hizo la Fundación Nancy van Overveld en Holanda y ella promueve y hace exposiciones allá junto con mi sobrina. Entonces, en los últimos 10 años nos hemos hecho a la tarea de hacer una profunda investigación sobre mi madre, porque si bien, pues digo, yo viví con ella toda la vida, ¿no? Como mamá, pues ya entender un poco más y tomar una perspectiva nos ha abierto horizontes muy interesantes acerca de nuestra propia madre, porque cuando uno convive con alguien, quizá uno no lo aprecia o no le da la dimensión que realmente se merece, ¿no? Porque es una relación madre-hija. Entonces les cuento,
la increíble historia de Nancy. Ella, pues, nació en La Haya en 1930 y desde muy pequeña ella comenzó a pintar, ¿no? Ella, desde los 2, 3 años, y mis abuelos reconocieron este talento en ella. Y porque ella no era la primera en la familia. Hay un tatarabuelo de ella, es un pintor muy conocido, Ari Scheffer, que inclusive tiene un museo en la ciudad de Dordrecht, en Holanda, ¿no? Entonces hay un linaje de pintores y entonces mis abuelos reconocieron este talento, ¿no? Que ella traía de nacimiento y lo fomentaron, y fue así como a lo largo de su infancia pues logró sobresalir en todos los concursos infantiles, juveniles, y fue la primera mujer que fue aceptada en la Academia de Artes de La Haya, porque esto era solo para hombres, pero la aceptaron a los 16 años de edad. Y aquí terminó sus estudios de pintura y luego fue aceptada en la escuela de André Leot en París, que en ese momento igual fue la primera mujer que entró a la escuela de André Leot, que fue todo este movimiento artístico que se dio en París después de la guerra, ¿no? Picasso, Kandinsky, todos los grandes pintores, y ella pudo entrar a todo este movimiento artístico. Entonces, ella a la edad de 20 años ya era una pintora consolidada, ¿no? Que manejaba el óleo sobre tela, las acuarelas, el dibujo, todas las diferentes técnicas. Y en París, pues además se inspiró muchísimo en todo este movimiento de jóvenes que venían de todo el mundo, el movimiento artístico, intelectual. Y fue aquí que ella conoció a mi padre. Mi padre era de origen alemán, es una familia que llegó a México en 1934, antes de la guerra, de Alemania, y mi padre era ingeniero hidráulico. Y él estaba haciendo de trabajo una gira. Entonces resulta que se subieron al mismo tren de París a La Haya. Era Navidad, mi madre regresaba a La Haya para celebrar Navidad con sus padres, y él le ayudó a subir la maleta al tren, y fue así como se conocieron, se enamoraron. Y mi madre, pues desde los relatos de mi padre sobre México, se fascinó con México, ¿no? Se imaginaba pues a los indígenas con plumas y la música, y le entró esta fascinación por México. Se casaron y ella llegó a México en 1952 con su bicicleta, porque además pues ella, como todos los holandeses, y sobre todo los holandeses que pasaron toda su adolescencia fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces la bicicleta era el instrumento fundamental para poder moverse, para poder conseguir comida, para poder escaparse, en fin. Entonces ella llega a México con su gran bicicleta holandesa y es pues una de las primeras mujeres que comienza a andar en bicicleta en la Ciudad de México. En esa época pues casi no existían bicicletas especiales para mujeres en México, y pues además era como muy mal visto, ¿no? Que una señora de la sociedad, digamos, ¿no? Anduviera en su bicicleta, pero a ella no le importaba. Entonces ella llega a México y cambia su look, ¿no? Se corta el pelo, se pone huipiles, usa rebozos y guaraches y faldas largas, y toda la ropa elegante que le había mandado la abuela, porque mi abuela holandesa, Van Overveld, justo era, pues, ella era de la aristocracia holandesa. Mi padre era juez, mi abuelo era juez en la Corte Internacional de La Haya. Entonces, pues, cuando ella estaba con sus padres tenía que vestirse de una manera, pues, muy
específica, ¿no? Muy elegante, y llega a México y rompe con todo eso, pone todo eso en un baúl abajo de la cama y pues se fascina con los mercados mexicanos, con los huipiles, con la cultura mexicana. Rápidamente establece contacto con el movimiento artístico de la época, con Diego Rivera, con Tamayo, con Ángela Gurría y sobre todo con Matías Goeritz, ¿no? Con Matías Goeritz, porque ella llega y a los 6 meses de llegar hace su primera exposición. Ella era sumamente productiva, o sea, ella estaba pintando 3, 4, 5 cuadros simultáneamente, siempre. Entonces, muy rápidamente hizo su primera exposición y fue ahí donde Matías Goeritz la conoció y vio esta brillante mujer, joven mujer holandesa con este gran talento y la invita a trabajar con él. Y fue así como ella también se integra al taller de Matías Goeritz, apoyándolo y además siguiendo pues su propia pintura. Y luego la bicicleta, ¿sí? ¿Cuántos años tenía tu mamá cuando llegó a México? Ella tenía 22 años de edad. ¿Cuando llegó a México? Sí. Estaba súper jovencita. Y a esa edad es que ella se convierte, además de que venía como pintora, venía con su bicicleta y se convierte en la primera mujer que anda con bicicleta en la Sí, Ciudad de México. exacto. Qué Sí, a los maravilloso. 22 años, súper joven. Súper joven. Y después pues nací yo. Y también a mí me llevaba en bicicleta a todas partes, ¿no? Desde bebé me subía a la bicicleta, pero pues en esa época no había canastillas especiales ni nada, ¿no? Yo iba atrás en el Diablito, agarrándome de ella, y varias veces me caí de la bicicleta porque me quedaba yo dormida. Entonces, afortunadamente sobreviví. Pero la bicicleta comenzó a volverse un problema entre mis padres, ¿no? Porque mi padre, ingeniero hidráulico, él era rector de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Politécnico, un ingeniero muy reconocido, de origen alemán, y entonces él no podía con esta cosa que mi mamá me subía a la bicicleta y que llevaba sus cuadros a las galerías. Y peor aún, yo iba al colegio alemán, al kinder, ¿no? Entonces mi mamá comenzó a reconvertir a todas las señoras que llevaban a sus hijos en coche a la escuela, comenzaron a andar también en bicicleta, ¿no? Entonces fue como todo un movimiento revolucionario a mediados de los años 50, ¿no? Que las mujeres anduvieran en bicicleta. Y Tiajoga, para ti la imagen o el símbolo de andar en bicicleta, ¿qué significa? Porque es como, también es algo de mucha libertad, ¿no? Sí, para ella definitivamente lo fue, ¿no? Porque ella, tan pronto mi padre se iba, ella agarraba la bicicleta, se iba a trabajar con Matías Goeritz, hacía lo que quería y ni quien la detuviera, ¿no? Para ella siempre la bicicleta fue este vehículo de libertad, de empoderamiento y de inspiración, porque ella nunca dejó de andar en bicicleta, ¿no? Porque ella estuvo en México hasta 1976, pero déjenme contarles cronológicamente, y en 1976 ella regresa a Holanda, porque finalmente ella acaba divorciándose de mi padre, y el motivo del divorcio es la bicicleta. O sea, ahí tengo el acta de divorcio. ¿No? Oye, Yogi, yo tengo una duda. Tu papá, cuando dices que es de origen alemán, ¿es que él nació en Alemania o nació en México, pero sus padres eran alemanes? No, mi padre nació en Alemania, Ok. en Hamburgo, Alemania, en 1924. Y mi abuela paterna era arquitecta, también era una mujer increíble. Y entonces
En 1924 había la gran recesión en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Entonces emigraron primero a Estados Unidos, a Nueva York, donde mi abuela daba clases de arquitectura en la Universidad de Columbia. Y después, pero no tenían tiempo de cuidar al niño. Entonces el niño, mi padre, se regresó a Alemania y creció con sus tíos. Justamente este tío, que era un escritor muy reconocido, que es el que publicó los libros de los indígenas norteamericanos. Era antropólogo y escritor. Platícanos un poquito de eso, porque antes de empezar la grabación del programa nos estabas platicando el origen de tu nombre. Sí. Tía Joga, porque como hablas mucho de que si Holanda o Alemania, pareciera que Tía Joga es un nombre europeo y no. Entonces, platícanos un poquito del origen de tu nombre y este tío tuyo que tienes, Yogi, por favor. Sí, es el tío de mi padre, era intelectual, escritor, y él durante muchos años, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, él se fue a refugiar con los indígenas de Norteamérica y convivió con ellos y escribió todas sus leyendas y sus historias de todas las diferentes tribus. Y de la tribu Tlingit, que hoy en día se encuentra al norte de Vancouver, hay una historia que se llama Yel y Tía Joga. Es una historia muy bonita. Entonces mi padre me dio el nombre de Tía Joga y un primo mío se llama Yel. Entonces, diferentes personas en la familia tienen nombres que vienen de estos libros de los indígenas de Norteamérica. Es como un sello de la familia, digamos. ¿Y tu nombre qué significa? Tía Joga es una flor que justo florece en la zona del Tahoga Canyon, en Tahoga Pass, en el norte de Canadá. Es una flor que justo en esta época del año es que florece. Qué belleza, qué belleza. Oye, y Tía Joga, se me vino también la imagen regresando a la bicicleta, de que en la bicicleta es uno de los medios de transporte donde más en contacto estás con la naturaleza también. Totalmente. Con tu entorno, ¿no? Y luego tú que decides ser ambientalista y estás muy conectada también con tu entorno. Sí, realmente yo soy ambientalista por ambos padres, ¿no? Porque mi madre, pues sí tenía este amor por la naturaleza que expresa en toda su pintura, ¿no? En toda su pintura está relacionada con los elementos, ¿no? Con el agua, con el fuego, con el aire, con el suelo y las fiestas, ¿no? Las fiestas, toda la parte de la antropología, ella publicó un libro que se llama Vivencias Mexicanas y justo relata todos estos viajes que ella hizo a diferentes partes de México, sobre todo Chalma y Janitzio. Perdón. O sea, ella convivió mucho tiempo con los purépechas. Era como un viaje recurrente, porque la historia sigue. Cuando ella se divorcia de mi padre, ella se encuentra a un galán mexicano, Valentín, se casa con él y Valentín la introduce a los mariachis, a la fiesta, a la parranda. Y está encantada, ¿no? Porque después de estar con un ingeniero muy serio, que también le gustaba mucho la naturaleza, tengo que regresar a esto, mi padre siendo ingeniero hidráulico, él hizo todo el levantamiento, todo el ordenamiento, digamos, del Valle de Tepoztlán en 1950. Y fue así como él llegó a Tepoztlán y como yo crecí después también en Tepoztlán. Y gracias a él, pues aprendí acerca de las cuencas, acerca del agua, acerca de la naturaleza, de la botánica. Y mi abuela, arquitecta, también era botánica. Ella hacía acuarelas de las diferentes plantas, ¿no? Entonces es como una tradición familiar de ambos lados, diría yo. Muy europeo,
¿no? Muy holandés, muy alemán también, ¿no? El aprecio y el conocimiento de la naturaleza y la convivencia cercana con la naturaleza. Entonces, pues yo, es un origen como normal. No tenía, eso es con lo que crecí toda la vida. Qué lindo. Pero Bueno, bueno, y hablando de Nancy, regresamos a Nancy cuando sí, empezó a andar en bicicleta y a todas las mujeres las convenció de que andaran en bicicleta, me encanta. exacto. Y hay algo más, ¿no, Yogi? Yo me voy a detener un poquito en el divorcio, porque tu mamá se divorció en una época pues, en donde las mujeres no se divorciaban. O sea, ¿qué se habrá divorciado en 1950 y cuántos? 1960. En 1960. Bueno, igual, en Sí, 1960 las mujeres no se divorciaban en México. Yo exacto. recuerdo a mi madre que se divorció de mi padre en 1970 más o menos, no, en 69. Y fue un escándalo. Entonces, ¿cómo fue para tu mamá? ¿Cómo fue como también para todo este ambiente que tu mamá diera el paso de divorciarse y que la causa haya sido la bicicleta? Eso es fantástico. Sí, bueno, porque ella necesitaba su libertad, ¿no? La bicicleta realmente se volvió un símbolo, que mi padre pues era muy celoso de que ella trabajara, por ejemplo, con Goodyear, de que ella fuera tan exitosa, porque para 1960 ella ya era una pintora muy reconocida, estaba a punto de hacer una gran exposición individual también en el Palacio de Bellas Artes, y mi padre no podía con eso, ¿no? O sea, no, la bicicleta simbolizaba justamente esta libertad que ella tenía de hacer lo que ella quería hacer. Y esto tiene que ver, aquí me quiero referir a la Segunda Guerra Mundial que ella vivió durante su adolescencia, ¿no? En cuando los alemanes invadieron Holanda, pues ella y su hermana pues, vivieron estos tiempos muy duros y un poco el aprendizaje de estas adolescentes fue, pues mira, vive lo que puedas vivir porque en cualquier momento te puedes morir. Y también la enseñanza de, pues haz lo que tengas que hacer en la vida, no permitas que nadie te limite. No, y mi madre realmente era el extremo de esto. O sea, ella hacía lo que ella sentía y lo que su corazón le decía, ¿no? Con una fortaleza increíble. Era una mujer muy guapa, muy fuerte físicamente también, ¿no? En la bicicleta y una resistencia impresionante. Y con una decisión muy clara de que ella tenía que hacer lo que ella sentía y que nadie la iba a limitar. ¿No? Y entonces fue así como llegaron al divorcio. Se divorciaron, sin embargo, siguieron siendo amigos hasta el final de sus vidas, ¿no? Porque ella finalmente se volvió a casar con Valentín, Valentín que le encantaba la fiesta y que terminó muriendo en 1974, justo por todo este mundo de las fiestas. Y entonces ella enviuda y tiene a mi hermana Alejandra, que en esa época tenía 10 años. Y entonces en Holanda, el gobierno holandés le abre las puertas y le dice, pues regresa, aquí te vamos a dar todas las oportunidades. Le pusieron un estudio, muchísimos apoyos. Mis abuelos también, ¿no? Ahí estaban. Entonces es así como ella regresa a Holanda y en Holanda tiene la oportunidad pues, de andar en bicicleta mucho más libremente y de manera natural, porque para esto, en 1976 en México, pues ya el tráfico era una cosa tremenda, era muy peligroso andar en bicicleta y tuvo un accidente muy fuerte también en la bicicleta intentando entrar al periférico. No, bueno, ¿a quién se le ocurre andar en No, el periférico? fue un accidente, porque justo en esa época, no sé si recuerdan, es cuando se construye el periférico y cuando todas las vías normales de la Ciudad de México
se comienzan a obstaculizar y por equivocación entra a una calle de la que ya no encuentra salida y termina en el periférico, ¿no? Es como también muy simbólico como el periférico en esa época acabó con muchas cosas. Después ya lo recuperamos y hoy en día pues ya hay ciclovías y ya hoy en día las mujeres pueden andar en bicicleta libremente sin que nadie se escandalice, digamos, ¿no? Pero en esa época no lo fue. Entonces, en todo caso, ella regresa a Holanda. Sin embargo, regresa todos los años a México. Ella perteneció desde 1974 al Salón de la Plástica Mexicana y fue así como cada año tenía una exposición en México también, ¿no? Entonces, aunque ya se regresó a vivir a Holanda y de hecho fundó una comunidad artística en el norte de Holanda, pues siempre regresó a México y pues yo también estaba aquí, ¿no? Entonces comenzó a hacer esta combinación de los dos países. ¿Quién va, tú o yo, Anita? Vas. Voy. Fíjate que la historia de tu madre me gusta muchísimo, me parece una historia muy inspiradora porque ella abre muchas rutas, ¿no? Primero abre un camino para que las mujeres puedan estudiar y ser admitidas en la escuela de pintura en Holanda, luego en París y luego en México. Aunque acá pues teníamos algunas pintoras, me imagino que ha de haber conocido a Frida Kahlo y a Diego Rivera y a toda esta cantidad de Eduardo Gorman, todos los artistas y los intelectuales que en esa época había en México. Sí, ella es una generación más joven. Sí. ¿No? Porque ella nace en 1930, entonces ella tiene 15 años menos, digamos. Es como una generación más joven que Remedios Varo, que Leonora Carrington. Pero Diego Rivera sí, pues sí lo conoció, ¿no? Frida ya no, porque Frida falleció poco después de que llegó ella. Pero sobre todo Ángela Gurría. ¿No? Ángela Gurría, que es contemporánea de ellas, ellas dos fueron inseparables. Y como grandes pintores, pues Tamayo, ella trabajó mucho con Tamayo y con el doctor Atl también. Ah, cómo no. El doctor Atl iba a Tepoztlán a dibujar y ella iba con él, le ayudaba a llevar sus pinceles, subían a los cerros. Mira qué lindo, no, me imagino que para ti, pues, fue una cosa, pues, normal, digamos, ¿no? Porque era tu vida, era tu infancia y fue tu adolescencia también, conocer a todo este tipo de personas que entraban y salían. Platícame un poquito, tu mamá, ¿de dónde viene todo este interés espiritual también? Porque sé que tus padres tuvieron un interés espiritual muy profundo, que fueron budistas, que incluso el Dalai Lama estuvo con ustedes en Tepoztlán. Entonces, platícanos un poquito de eso y cómo es que ella hacía esta combinación entre su pasión por el arte, más toda esta fuerza que tiene en la recuperación de la energía femenina y su camino espiritual. Bueno, el camino espiritual fue algo, pues yo los recuerdo a ambos, ¿no? Desde que nací. Y también viene de mi abuela paterna, ¿no? Ella hacía yoga, éramos vegetarianos. Y entonces, pues mi padre lo tiene de ahí y mi madre lo tiene sobre todo también de esta experiencia de la guerra, ¿no? Yo creo que estos años de la guerra los marcaron muchísimo, ¿no? Fortaleciendo, pues tenían que tener una gran fortaleza espiritual para poder estar encerrados mientras se destruía Holanda por afuera. También ellos pues cuidaron a algunas familias de origen judío, ¿no? Entonces, había mucha práctica espiritual en la familia,
durante la guerra, ¿no? Era la gran fortaleza. En ese momento no era budista, mi abuelo era pianista también, entonces él tocaba el piano, y eran protestantes, ¿no? Eran muy asiduos a la iglesia, a leer la Biblia y a fortalecer todos estos valores espirituales, ¿no? Entonces, algo que viene, digamos, desde el origen de ambas familias. Y después, mi madre comenzó a meditar cuando comenzó el tema de la meditación en México, y cuando regresa a Holanda, esta comunidad que ella forma en el norte de Holanda es inspirada por Maharishi, porque en el norte de Holanda, que se recuperó del mar, ¿no? Era una zona virgen. Entonces, lo primero que se hizo fue una gran estructura para meditar. Y ahí todos los artistas holandeses que de alguna manera seguían un camino espiritual se congregaron y comenzaron a desarrollar sus estudios desde ahí, desde esta nueva oportunidad, pero siempre con una gran profundidad, pues, de meditación, del camino espiritual, lo cual se expresa muchísimo en la obra de mi madre, ¿no? Sobre todo toda la última obra de ella está muy, muy vinculada, son fractales, y es lo que ella veía como el origen de la vida, ¿no? Lo divino, lo espiritual y la estructura de la vida misma y pues de Dios, ¿no? Y pues eso se puede ver mucho en su obra. Sí, justo te iba a preguntar eso, como cuáles son Sí. las distintas cosas que buscó transmitir, ¿no? Tu mamá a través de su obra en México y luego, ahora como Sí, decías, hay un cuadro que para mí es el que más expresa esto. Ella iba todos los años, ella caminaba el camino a Santiago desde Roncesvalles, o sea, caminaba casi 500 kilómetros desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela. Y hay un cuadro que justo se llama El Camino a Santiago, que es impresionante, lo pueden ver en su página, ¿no? Donde se expresa toda esta luminosidad espiritual desde el ser interior. ¿Y qué mensajes te dejó a ti? A mí, pues, me dejó muchísimo trabajo, para comenzar. No, para mí ha sido súper interesante porque, pues, cuando ella estaba viva, ella manejaba su obra, ¿no? Aunque siempre le ayudamos a hacer sus exposiciones. Pero cuando ella fallece, pues nos deja toda la obra que se hizo en México, toda la obra que está en México es de mi colección, toda la obra que está en Holanda es de mi hermana. Y para mí ha sido increíble, ¿no? Yo creo que la aprecio más que nunca, ¿no? Ahora que ya no está, la puedo reconocer pues la enorme riqueza que nos dejó, y seguir estando con ella y conocerla. Y nos hemos dado a la tarea de organizar su obra, ¿no? Porque cuando ella vivía hasta el 2015, pues no era muy usual que los artistas hicieran, por ejemplo, una página en internet o algo así, porque había el temor que alguien más podía adueñarse de la obra. Entonces hicimos el registro de toda la obra, hicimos la página en internet, catalogamos todo. Y anualmente hemos hecho grandes exposiciones, ¿no? Tanto en México como en Holanda. Y eso para nosotros mismas ha sido, pues, reconocer esta parte nuestra que nos dejó nuestra madre, ¿no? Porque ustedes pueden, digo, mi infancia muchas veces era muy difícil para mí porque la casa misma era el estudio. Entonces yo vivía rodeada de
de cuadros. Generalmente llegaba yo con alguna mancha de óleo a la escuela, ¿no? No había nada que no tuviera alguna mancha de algo, de la pintura, ¿no? Porque cuando uno vive con una pintora tan intensa, pues no hay de otra, ¿no? Y era difícil para mí a veces, ¿no? Porque yo no era como las demás niñas. Pero ahora lo aprecio más que nunca. Y justo con la bicicleta, cuando ella fallece, yo escribo este guión que se llama La bicicleta. Es un largometraje, pero inicié con un documental que es la historia de la bicicleta, un poco conociendo pues, qué es la bicicleta, de dónde viene, para qué es, cuál es la libertad que nos da, ¿no? Entonces, pues llevo muchos años trabajando sobre este tema de la bicicleta y todo lo que significa para nosotros. Qué belleza. ¿Y recuerdas o has aprendido en este, creo que luego, como te escucho, que también luego de fallecer tu madre, conociste otra faceta, ¿no? Muchas más facetas de tu madre, ¿no? Exacto. Por ejemplo, cuando ella falleció, pues ella hablaba de que había estudiado en París, ¿no? Pero lo hacía de una manera muy casual. Pero cuando ella fallece y abrimos baúles y baúles que ella guardaba, nos encontramos con cientos de dibujos que no conocíamos. Nos encontramos con todos sus diplomas, con todos sus reconocimientos que nunca habíamos visto, porque ella lo llevaba muy casual, ¿no? Ella pintaba y ya, pero nunca nos contó de dónde venía. Decía, no, pues cuando estuve en París me divertí mucho, pero nunca le dio un peso profundo a todo esto. Entonces, cuando ella fallece, nos fuimos encontrando con todo esto y pues nos dio la oportunidad de catalogarlo y de darlo a conocer. ¿Y cuáles fueron los grandes desafíos que enfrentó, ¿no? En el mundo del arte y en el mundo del arte como mujer y en esa época en particular? Bueno, yo creo que como artista ella tenía una enorme determinación, ¿no? O sea, para ella era claro que ella lo que iba a hacer en la vida era pintar, pasara lo que pasara. Y se podía caer el mundo, ella se levantaba y tan pronto había luz, ella comenzaba a pintar. Y si habíamos desayunado o no habíamos desayunado, eso no importaba, ¿no? Ella tenía esta disciplina impresionante de pintar desde que amanecía hasta que se acababa la luz en la tarde, hasta el último día de su vida. Y entonces eso para nosotros era difícil, ¿no? Porque para mí era claro que pues, si quería yo desayunar, tenía yo que hacer el desayuno y si quería tener ropa limpia, pues tenía yo que lavarla, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, vivir con alguien tan determinado, ¿no? O sea, porque hoy en día tengo amigas pintoras, ¿no? Les digo, ¿cómo va tu pintura? Y me dicen, no, pues es que no he tenido tiempo. No, aquí era al revés. Ella era pintora antes que nada. No, y gracias a ello, pues pudo tener esta enorme producción y pudo, ese era un talento que surgía todo el tiempo, ¿no? Y estaba ahí. Entonces, eso es la primera gran lección. Luego, esto mismo pues, era muy difícil para sus maridos, ¿no? Para mi padre, ¿no? O sea, para mi padre era muy difícil él competir profesionalmente con una pintora tan exitosa y no ser él el centro de atención. O sea, ni él ni nosotros éramos el centro de atención. Lo más importante era la pintura. Y lo mismo pasó con el segundo marido, ¿no? O sea, sí, pero la pintura siempre fue lo primero. Entonces, yo creo que ese fue el mayor desafío, ¿no? Nunca dejar
su talento, su profesión, y nunca sacrificó ese trabajo que ella tenía que hacer por la opinión de los demás, ¿no? Y todo el mundo trataba de decirle, no, ya ven, déjalo, ¿no? O sea, sobre todo tanto mi padre como su segundo marido, siempre fue un tema, pero que ella ignoró por completo, y gracias a ello logró, pues, ser la pintora que fue. Veo dos aspectos muy interesantes aquí. Veo por una parte la entrega de tu madre y su compromiso para realizar su misión, que era pintar, y no importaba qué, pero también veo, cuando tú dices no sacrificaba nada, también veo cómo era a costa de, ¿no? Un poco, como a costa del bienestar de sus hijas o a costa del bienestar de su relación o de sus relaciones de pareja. Ella tenía que pintar, punto. Y lo que pasa mucho ahora es que sobre todo para las mujeres que son artistas o que están entregadas a su labor, que de veras, y que también son madres y que también tienen una relación de pareja, y si no la tienen, la tuvieron, y si la tuvieron, quieren otra, pues justamente el tema es el tiempo. El tiempo. El tiempo. Bueno, yo creo que hubiera sido más fácil y podría haber habido más equilibrio si no hubiera habido tanta resistencia por parte de los maridos, ¿no? Porque yo creo que ella, o sea, si ella hubiera tenido el apoyo de los maridos, ok, pinta, ¿no? De tal hora a tal hora, ¿no? O sea, si hubieran aceptado eso, ella podría haber tenido mayor equilibrio. Pero, ok, ella pintaba y luego se tenía que pasar horas discutiendo con los maridos. En vez de... ¿Por qué no la dejaban pintar, no? ¿Por qué no la dejaban pintar? O los maridos celosos de las pinturas, o de que por qué se había ido en su bicicleta a trabajar con Goeritz, en vez de aceptar que ella, pues, se iba en la mañana, igual que mi papá se iba a trabajar, ella se iba en su bicicleta a trabajar con Goeritz, ¿no? Y ahí hacía su producción artística, que ella necesitaba ese entorno. En vez de, pero mi padre no lo pudo aceptar, ¿no? Todos los días intentaba bloquearla o poncharle la llanta o impedir que eso sucediera, ¿no? En vez de apoyarla, y entonces todo hubiera fluido mejor, ¿no? Y la verdad, a mí quien me salvó fue mi abuela paterna. O sea, mi abuela paterna era increíble, y cuando mi madre tenía que salir o pintar o lo que sea, yo me quedaba con ella. Y ella era, yo soy la única nieta para ella, entonces ella me adoraba y se dedicaba 100% de su tiempo conmigo. Entonces para mí fue perfecto. Para mí encantada, ¿no? Yo aceptaba a mi mamá como era. Todos los cuadros eran casi como mis hermanos, ¿no? Los conozco todos desde que nacieron realmente, ¿no? Y a mí no me importó tanto, la verdad, porque tenía yo a mi abuela, que es la que se hizo mucho cargo de mí. De hecho, yo le decía mami a mi abuela, ¿no? Qué belleza, ¿no, hombre? Esas relaciones con las abuelas, Sí. qué importante y qué rescatadoras son, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, para mí era muy normal aceptarla como tal. Yo nunca le tuve un resentimiento. Me parecía fascinante su vida. Yo entendí desde muy niña que ella era así y ya, ¿no? Claro. Pero la resistencia de los maridos fue muy difícil. Qué interesante eso, porque esa resistencia de la que hablas de los hombres y de cómo los hombres pueden competir con las mujeres y con sus parejas, sobre todo, es una competencia que sigue existiendo en la actualidad en muchos hombres todavía. Sí. Los hombres compitiendo con la mujer o teniendo estos episodios de celos y de envidia por el reconocimiento de la compañera, ¿no? Exacto. Y la energía que se vierte en eso, ¿no?
Por ejemplo, yo con el segundo marido fue súper dramático porque pues, ella acababa de tener esta gran exposición en Bellas Artes y regresaron los cuadros. Cuando regresaron los cuadros a la casa, él en un ataque de celos destruyó varios de los cuadros. Increíble. No, o sea, era una cosa muy violenta de no poder aceptar el éxito de la mujer. Ujú. Wow. No, entonces yo creo que hoy en día mucho de esto ya lo superamos, pero en los años 50 y 60 era un tema muy difícil. Entonces, la única salida que tenía ella tenía dos opciones, o dejar de pintar y de ser absolutamente abnegada y hacer todo lo que decían los maridos, cosa que no iba a hacer porque no estaba en su naturaleza. Ujú. Y la otra era ignorar todos los obstáculos y hacer lo que tenía que hacer. ¿Qué es lo que ella optó por hacer? Y yo la admiro mucho por eso. Y ahora que tenemos esta gran obra, este gran legado que nos dejó, de veras, wow, qué admirable, y qué admirable su carácter y su determinación, y de no dejarse hacer menos, ¿no? ¿Qué es lo que más admiras de ella, Yogi, o qué es lo que más le agradeces? Pues yo le agradezco esta determinación, y al mismo tiempo era una mujer muy dulce. Era una mujer muy dulce y con un gran humor, ¿no? Entonces, cuando a ella la agredían, ella se reía. Ella no se enganchaba, ni eran los grandes dramas. Ella se moría de risa, ponía su música y seguía pintando, lo cual le daba más coraje a los hombres todavía, ¿no? No, entonces yo le admiro esta fortaleza, y sobre todo también ya siendo yo ya adulta, ¿no? Hicimos recorridos por Holanda en bicicleta de días y días enteros. Ay, qué belleza. Y pues ahí están los caminos especiales, y entonces en Holanda sí puedes vivir esta cercanía con la naturaleza desde la bicicleta, por supuesto. Qué Qué belleza. belleza. Sí, muy hermoso todo. Y bueno, pues esto esta manera de cerrar tuya ahorita nos va a abrir para que podamos estar juntas, para que estés con nosotras en un podcast en donde nos puedas compartir toda tu sabiduría y todas tus experiencias acerca del medio ambiente y de cómo está haciendo esto en México. ¿Sí te parece bien? Sí, me parece perfecto. Porque Y claro, también Me cómo encanta. la pintura de mi madre me ha influenciado en mi carrera como cineasta. Esto es importante porque desde muy niña yo decía, ¿dónde vamos a poner todos estos cuadros, no? Y la gente me preguntaba si yo pintaba, y decía, no, yo no pinto, porque ¿a dónde van a estar todos estos cuadros? Sin embargo, para mí fue una educación visual y artística desde que nací, claro. que yo expreso a través del cine, porque en el cine pues es más fácil guardar un cassette que 500 óleos sobre tela. Claro. Claro, qué belleza. Sí, sí, muy cierto. Muy bien, Yogi. Pues yo Oye, ¿y dónde podrían las personas que quieran conocer más sobre ujú, la obra de tu madre, investigar y conocer más? En su página es nancyvanoverveldcollection.com. ujú, Ahí ujú. pueden encontrar las diferentes etapas, pueden encontrar las exposiciones, sus pinturas, todo, y todas las exposiciones que vamos haciendo ahí también se anuncian, también en Facebook y en Instagram. Sí, Sí, tenemos ya redes sociales por todas partes.
Maravilloso. En la bicicleta de tu mamá, en el espíritu de la bicicleta de tu mamá. Exacto. Sí, y yo creo que vamos a poner ahí los enlaces también para que las personas puedan entrar directamente y puedan viajar con tu madre en todas estas exposiciones y apreciar la obra de una mujer. Fíjate qué lindo, cómo ha habido extranjeros como tu madre que no son mexicanas, pero que llegan a México, se enamoran de México, se apropian de la cultura mexicana y dejan un gran legado. Sí, de hecho, las exposiciones que estamos haciendo se llaman Una holandesa enamorada de México. Es cierto, muy, muy bello, sí. Sí. Sí, sí, sí. Qué bello, gracias, muchas gracias. Muchas gracias, tía Muchas gracias Hoja. a ustedes. Nos vemos. Gracias, Adiós. gracias. Eso.